Religión o fe verdadera. La realidad es que la mayoría de nuestras pruebas del día a día son pistolas sin balas y las enfrentamos día a día en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con la iglesia, con nuestros hermanos en la fe, en el trabajo, en las escuelas, ¿no? Y nuestra fe es sometida a prueba todo el tiempo, todos los días, de diversas maneras, ¿no? Religión o fe verdadera. Y con mucho temor y temblor hago esa pregunta, haciéndomela a mí mismo, pero también a cada uno de ustedes. Muchas personas que asisten a iglesias como esta y llevan el nombre de cristianos no le conocen. No le conocen. Y solamente cumplen con un domingo más, pero no le conocen. No tienen una comunión real. No le conocen. No le conocen. Hoy tenemos la historia real de 3 jóvenes que dijeron: no renunciaremos a nuestra fe, pase lo que pase. Padre nuestro, Señor, ten misericordia de mí y de mis hermanos, y háblanos, Señor, a través de esta historia de Daniel capítulo 3, Padre, con poder. En el nombre de Jesús, amén. Nueva Biblia de las Américas voy a estar leyendo. Ahorita estamos así como usando Nueva Biblia de las Américas y Reina Valera, pero es una traducción muy, muy confiable, Nueva Biblia de las Américas. Y vamos a estar transitando hacia allá. Probablemente después de estudiar el libro de Daniel, vayamos a estar usando solamente Nueva Biblia de las Américas, por si quieres conseguir una. Verso 1, capítulo 3, dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de unos 60 codos. Es decir, unos 27 metros de altura. ¿Ok? Este punto central tiene 8 metros y medio de altura, así que échale un poquito, más o menos, echa a volar tu imaginación. Y su anchura era de 6 codos, unos 2.7 metros aproximadamente. Entonces, en números cerrados, como de 30 por 3, todavía hay vestigios arqueológicos en la ciudad de Dura, porque dice: la levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. La semana pasada hablamos de qué representa Babilonia, ¿no? Y todo lo que significa Babilonia, no es necesario abundar más en ello. Pero entonces el rey Nabucodonosor, que se repite en este capítulo unas 14 veces, entra como a ser el protagonista de este capítulo de alguna manera, porque se repite 14 veces su nombre. Apenas pasó lo del sueño que le fue interpretado y le dijeron: hey, tu reino que piensas que perdurará para siempre no va a perdurar. Y entonces puedes imaginártelo a él diciendo: algo tengo que hacer para que se note que quien gobierna soy yo, ¿no? Y entonces levanta en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia, esa estatua gigante, ¿no? Yo cuando lo veo así de esas medidas y por los vestigios arqueológicos que hay que están en forma de cubo, yo me imagino que este lugar era más que una estatua de una persona o de un dios, era más como un obelisco, ¿no? Es lo que me imagino. Y algunos piensan que era un tipo obelisco. Verso 2, entonces el rey Nabucodonosor mandó reunir los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, los tesoreros, jueces, magistrados, y en resumen, no nos vamos a detener a ver quiénes son todos ellos, pero y en resumen, y todos los gobernantes de las provincias, para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces, nada más para que de alguna manera podamos enriquecer lo que estamos leyendo, tienes que observar cuántas veces dice que Nabucodonosor había levantado, que Nabucodonosor había levantado. O sea, esto
Acuérdate que Nabucodonosor es probablemente el dictador más grande que haya habido de todos los tiempos. La dictadura más perfecta y más dura y más recia, que después por eso en la estatua de Daniel se va degradando de oro a plata, a bronce, a hierro, a barro, porque esta es la dictadura perfecta, y así tú parpadeas y ¡boom!, muerte, ¿no? Entonces se reunieron pues los sátrapas, verso 3, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor, que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Viste cómo se repite? Y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Entonces aquí Daniel, quien escribió a esto hebreo, está diciendo: hey, no era cualquier persona, era Nabucodonosor quien edificó eso. Es algo serio. Si estás en ese lugar, sabes que es algo realmente significativo, ¿no? Una y otra vez está diciendo que Nabucodonosor había levantado, ¿no? Verso 4, entonces el heraldo, me gusta como lo dice esta versión de la Nueva Biblia de las Américas, heraldo. Los heraldos eran los que eran los voceros, eran los que iban muchas veces delante de los reyes anunciando: ahí viene el rey, ¿no? Entonces los heraldos eran los comunicadores de parte del rey. No, hoy hay muchas formas de comunicar los gobernantes sus leyes y estrategias, pero esto era lo que hacía un heraldo. Proclamó con fuerza, ¿te das cuenta? O sea, que quede claro: se les ordena a ustedes, pueblos, naciones y lenguas. O sea, parejo, ¿no? Recuérdate que era un imperio cosmopolita, ¿no? Por lo cual incluía varias etnias distintas, entre ellos los hebreos. Verso 5, que en el momento que oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua de oro. Otra vez, chécate lo que dice un montón de veces: se postren y adoren. ¿Te das cuenta? Postrarse y adorarse, esa es la finalidad. La estatua de oro que el rey Nabucodonosor otra vez había levantado. Verso 6, pero el que no se postre y adore, ahí está la repetición, será echado inmediatamente, no en el fuego, sino en el horno de fuego ardiente. O sea, lo que sea que significa, está más caliente que en Mérida, ¿no? Y eso está peligroso. Una ley, un edicto, un decreto con pena de muerte. Un rey que probablemente, a pesar de su fortaleza y de todo lo que demostraba, estaba inseguro en sí mismo. Por eso pone esta ley que pretendía afirmar su reino, que pretendía que todos le fueran fiel a él, a lo que él decía, ¿no? Estaba buscando fidelidad del pueblo, y cualquiera que no lo hiciera serían acusados de traición, ¿no? Y entonces cualquiera que lo traicionara merecía morir ante tal dictador, ¿no? Dictador perfecto, la dictadura perfecta. Nadie puede desafiar las órdenes de Nabucodonosor, del rey. Por tanto, verso 7, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas, ¿qué hicieron? Se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Idolatría, adoración. Pero de repente ves toda una orquesta, ¿no? Y toda una lista de instrumentos. Y ese era el anuncio. Cuando escucharan toda esa música preparada previamente con los sonidos adecuados para que ellos lo pudieran identificar, dijeron: es tiempo de adorar la estatua, el obelisco, lo que sea que
que levantó Nabucodonosor, ¿no? Esto nos recuerda, mis queridos amigos, y nada más lo voy a mencionar muy rápidamente, el poder inherente que tiene la música sobre nuestras vidas. Y voy a decir algo muy rápido, no está en el guión, pero lo voy a decir. La música para Cristo es muy importante en nuestras vidas el día de hoy. No me quiero desviar ni salir del contexto, pero quiero decir esto, que es bien importante. Cuando tú piensas en la escritura, ¿cómo es que la conocían también los hebreos si no había imprenta? ¿Habías pensado cómo le hacían si no había imprenta? Si no había editores, si no había toda esta manera de duplicar. O sea, cada quien tenía en su casa una copia de la Torá completa, al menos el rollo de Isaías completo en sus casas. No, pues tenían que ir a las sinagogas, y en las sinagogas se leía y todo eso. No, bueno, en las sinagogas ya estamos hablando posexilio, exilio y posexilio, pero mucho antes de eso lo hacían a través de la música y se memorizaban capítulos y libros enteros. ¿Cuántos le enseñaron las tablas de multiplicar a sus hijos? Con música, porque no entraban sin música, ¿no? Y de repente 2 por 2, 4 y así con música. Y es un proceso mnemotécnico en el que realmente se queda el conocimiento en nuestro corazón. Pues en las épocas antes de la imprenta, y por eso cuando lees a Pablo en el Nuevo Testamento que dice háblense con cantos, con himnos espirituales, con salmos, era porque realmente estaban cantando la palabra de Dios. Intenta cantar la palabra de Dios todos los días en tu vida y vas a ver el efecto que hace sobre tu vida y sobre la de las personas que te rodean. La música tiene un poder, ¿no? La música tiene ese poder. Entonces, verso 8, vamos al horno de fuego. Sin embargo, en aquel tiempo, algunos de los caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Órale. No sé si los judíos de los que va a hablar, Sadrach, Mesach y Abednego, se escondieron o públicamente se dieron cuenta, o ellos los encontraron y de repente dijeron: hey, Nabucodonosor, aquí encontramos algunos que no te están obedeciendo, que no están haciendo lo que tú les dijiste, ¿no? En aquel tiempo algunos de los caldeos, estos caldeos eran policías chismosos, eran caldeos, ¿los recuerdas? ¿Cuántos los recuerdan? Los caldeos, capítulo 2, sueño de Nabucodonosor. Él les llamó a todos ellos y les dijo: ¿quién es capaz de decirme lo que soñé e interpretar mi sueño? ¿Y cómo quedaron? Avergonzados, exhibidos, ¿o no? Entonces su negocio de adivinación estaba para llorar, ¿o no? Entonces se preocuparon y encontraron la prueba, ¿no? Habían quedado mal delante del rey. Dice el profeta Jeremías, porque eran mentirosos y por eso no tenían reputación. Entonces era el momento ideal de deshacerse de los judíos incómodos. Pero ¿qué crees? Una luz no se puede esconder. Una luz encendida no se puede esconder. Hablaron, dice el verso 9, y dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, viva para siempre. Usted, oh rey, ha proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se otra vez postre y adore la estatua de oro, ¿no? Entonces citan muy bien las palabras del rey, ¿no?
O sea, bien, traen ahí la ley y lo saben citar muy bien. Verso 11, y el que no se postre y adore será echado en un fuego ardiente. Verso 12, pero hay algunos judíos a quienes usted ha puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia. ¿Se acuerdan? Así terminó el capítulo 2, cuando intercede por ellos Daniel y dice, ok, porque dice que el rey engrandeció, es decir, prosperó. Fíjense cómo va a terminó el capítulo 2 y cómo va a terminar el 3, pero el rey engrandeció a Daniel y Daniel dijo, hey, pero no estoy solo, tengo una familia espiritual y tengo 3 hombres conmigo que son igual de buenos, igual de fieles, ¿o no? Y entonces el rey los engrandeció. Y entonces aquí ellos están diciendo eso, tú los pusiste en autoridad sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego. Esos hombres, oh rey, no le hacen caso, no sirven a sus dioses, ni adoran la estatua de oro que ha levantado. Entonces, ¿quién? Nabucodonosor. No es cualquier persona, ¿ok? Ya hablamos mucho de Nabucodonosor, pero sí tienes que observar cómo está Nabucodonosor. Enojado y furioso, dio órdenes de traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres pues fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he levantado? Yo imagino nada más que no era de oro sólido, ¿no? Probablemente como construían antes, de madera y recubierta de oro, pero estaría tremendo si fuera de oro sólido esa cantidad, ¿no? Probablemente sería madera fina revestida de oro. Pero bueno, verso 15, ¿están dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido del cuerno, de la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren? Fíjate cómo ese procedimiento se repite una y otra vez, se expresa nuevamente, se postren y adoren la estatua que he hecho, porque si no la adoran inmediatamente, ¿cuándo? Sin opción, serán echados en un horno de fuego, pero no es horno de fuego, es horno de fuego ardiente. Y mira la pregunta, ¿y qué Dios los librará de mis manos? ¿Puedes ver esa expresión? O sea, lo que está diciendo, yo soy mayor que cualquier Dios. O sea, no hay Dios que me detenga, no hay Dios que me frene, ¿no? Es básicamente lo que está diciendo. ¿Vieron el video? Sí. Aquí con ellos una situación igual de mucha tensión. El momento de la verdad había llegado. El momento de la verdad. Ahora, muy probablemente tú y yo nunca estemos en una situación como la del video que vimos. Y mucho más probablemente nunca estemos en una situación como la de Sadrach, Mesach y Abednego, de estar literal frente a Nabucodonosor, con un horno de fuego ardiendo, en una situación muy similar de, a ver, cuando tengas esa señal, inmediatamente póstrate y adora a Dios. Pero sí creo que nosotros todos los días vivimos pequeños momentos de la verdad, donde nuestra fe es probada en pequeñas circunstancias y en pequeñas cosas. Perdonar a los que nos ofenden, amar a los que nos odian, servir a los que nos son incómodos. ¿No? ¿O no? ¿O tú no tienes esa clase de situaciones en tu vida? En el trabajo, en la escuela, en la propia iglesia, en cualquier lugar, ¿no? Pequeñas situaciones
donde le podemos negar o le podemos ser leal. En tu matrimonio tienes todos los días oportunidades de negarle o de serle fiel. Entonces no dejes que la flauta, que el arpa, que el salterio, que los tamboriles fascinen tu corazón. No escuches la música que te puede llevar a inclinar tu corazón hacia lo que Dios aborrece. Más bien escucha la música de Dios en tu corazón. Yo me pregunto si estaba solo Nabucodonosor con los caldeos y con Sadrach, Mesach y Abednego, o estaban por allí muchos, y entonces va a sonar. Y yo me imagino a una multitud de caldeos, es mi imaginación, no lo dice el texto, pero es mi imaginación, abucheando y burlándose de la fe de estos tres jovencillos, y burlándose, ¿no? Y riéndose. Y entonces cuando estás allí, en medio de la tensión, en medio de la prueba, en el valle de la decisión, en lugar de oír la música de los caldeos, imagina la sonrisa de Dios cuando decides obedecerle. Elige exaltarle sobre todas las cosas, ¿no? Es a Nabucodonosor, que Dios hay que les pueda librar de mi mano. O sea, estaba desafiando a Dios. Qué fuerte. Verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. O sea, no necesitamos defendernos. A ver, di conmigo, no necesitamos defendernos. ¿Quién nos defiende? ¿Lo crees? ¿Verdaderamente lo crees? O sea, ¿qué te respondemos, rey? ¿Cuántas veces hemos leído, cristiano, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Cuántas veces has escuchado, y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí? Y no son los grandes momentos de prueba de nuestra fe, son los pequeños. Porque el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Daniel capítulo 1, verso 8, ya lo he repetido algunas veces. Se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, y pidió que no solo él, sino Sadrach, Mesach y Abednego les dieran la misma dieta. Y entonces estaban de acuerdo esos 4 hombres de no comer, de no participar de Babilonia. Algo sencillo, algo pequeño. Entonces esos estaban, si fueron fieles en lo poco, estaban listos para ser fieles en lo mucho, en el horno de fuego. O sea, allí mostraron fidelidad en lo poco. ¿No? Entonces, ¿qué te decimos, rey? Verso 17: ciertamente nuestro Dios, a quien servimos. Imagínate eso en la cara de Nabucodonosor. O sea, no estamos sirviendo a Nabucodonosor, estamos sirviendo a Dios. Si tuviéramos al menos esa conciencia todos los días de nuestra vida, ¿a quién servimos? ¿A quién sirves en tu casa, en tu matrimonio, en la escuela, en la calle, en la iglesia? ¿A quién sirves? ¿A tus propios intereses o a Dios? ¿A quién sirves? ¿A quién sirvo? Eso cambia por completo la manera en la que interpretamos esto que llamamos vida. Y la palabrita un poco hinchada que está de moda es cosmovisión. ¿Cómo interpretas esto que llamas vida? La diferencia está en esa pequeña frase de ¿a quién sirves?
¿Por quién vives? ¿Por quién mueres? ¿Por quién darías tu vida? ¿Por quién haces lo que haces? ¿No? Es a quien servimos. ¿Y sabes qué? Nabucodonosor puede librarnos del horno del fuego ardiente. Y de su mano, oh rey, fíjate, nos librará. Uf, vaya fe. Verso 18. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Pase lo que pase. Di conmigo, pase lo que pase. En las pequeñas cosas de tu vida, estate dispuesto a decir, pase lo que pase, voy a hacer lo correcto delante de tus ojos, Dios. Me libres o no me libres, pase lo que pase, voy a hacer lo que tú me mandes, ¿no? Nabucodonosor, Babilonia, confiaremos en Dios. Confiaremos en Dios y solo en Dios. Y aún así, esa respuesta del verso 18 es impresionante. Aunque Dios no hiciera lo que ellos están esperando que Dios haga, lo que ellos están esperando, chécate que ellos no están dudando de la habilidad de Dios. Ellos no dudan que Dios lo pueda hacer, pero tampoco están presumiendo que conocen perfectamente la voluntad de Dios. Por eso el verso 18. Sabemos que Dios puede, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Así. Jesús mismo, ¿no? Cuando va a la cruz, ¿cómo es? Sabía que Dios tenía poder para rescatarle, y que dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Y yo así me echo una carcajada y digo, ¿qué harían los que se creen eso de ámate a ti mismo? Y están ahí frente al horno de fuego ardiente. Y me echo una super carcajada ahí, ¿no? Campeón, ámate a ti mismo. Primero tú, después tú, y al último tú, y vas a encontrar la verdadera paz y la verdadera felicidad. Pasa por encima de quien sea, pero protégete a ti. Protege tus intereses. Entonces aquí vemos esto y dices, pregunta, ¿fue rebeldía? No, no fue rebeldía. ¿Por qué? Porque podemos desobedecer a las autoridades cuando las autoridades se ponen en el lugar que solo le corresponde a Dios. ¿Puede un cristiano desobedecer a las autoridades? Sí, contundentemente, cuando las autoridades nos piden que hagamos algo que es contrario a la voluntad de Dios. Dios está por encima de todo y ese lugar solamente le corresponde a Dios y a nadie más. Y lo que están haciendo aquí es depositando sus vidas en las manos de Dios, confiando en Dios. Una vez más, un ejemplo de que estos jóvenes, y lo estamos leyendo miles de años después, estuvieron dispuestos a no transgredir sus convicciones. Convicción igual a fe. ¿Qué fe, no? ¿No admiras la fe que estás viendo en estos tres hombres? ¿Qué fe? Ellos sabían que Nabucodonosor no estaba jugando. ¿Y por qué entonces, pregúntate conmigo esto, por qué su fe era tan real, tan fuerte? ¿Por qué sus convicciones eran tan reales y tan fuertes? ¿Por qué? ¿Por qué tenían esta clase de fe? ¿Por qué? Porque conocían a Dios.
Aleluya por esa respuesta. Porque conocían a Dios, no tenían una religión, conocían al Dios al cual servían. Conocían a Dios, sabían quién era Dios, Y sabes, Dios nunca falla, nunca ha fallado, jamás ha fallado. Y aunque la muerte los alcance, ellos saben quién es Dios. ¿Sabes qué sabían? Yo creo que sabían lo que Pablo iba a decir unos milenios después. Sabían que ni la muerte nos podía separar del amor de Dios. Vamos allá a recordar eso, ¿no? Abre tu Biblia en Romanos capítulo 8 rápidamente. Romanos 8:35. Si ya lo tienes a la mano, increíble. Y si no, míralo en las pantallas, porque no queremos morir de calor este día aquí, ¿verdad? Y pum, que empiece a haber desmayados. Oremos porque Dios nos permita cerrar este lugar y climatizarlo. En Mérida el clima no es un lujo, es una necesidad. Bueno, eso lo digo yo, quién sabe. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Como somos considerados como ovejas para el matadero, y entre paréntesis, igual que Sadrach, Mesach y Abednego. Pero en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Cristo. Porque estoy convencido, fíjate esto, fe, que ni la muerte, o sea, ni el horno de fuego ardiente, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que falte en la lista nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto lo sabía Sadrach, Mesach y Abednego. Sabes, pase lo que pase, nadie nos puede separar de su amor, ni la muerte. Y es más, si nos matas, nos haces un favor. Vamos a estar viendo al glorioso Jesús. Cerramos los ojos y los abrimos en la eternidad. Vayan a Mateo capítulo 10, por favor. Es bueno afirmar esto a través de la escritura. Mateo, aquí Jesús hablando a los que le siguen, hablando a sus discípulos. Mateo 10:28. Y como dice el buen Paul, cuando estén allá, digan amén o hagan una cristoseñal para saber que ya llegaron a Mateo 10:28. Ya, síganme con su vista. No teman a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. ¿No? Entonces no necesitas a Nabucodonosor y saliendo de aquí, pum, te cae una rama de un árbol y te llamabas, ¿no? Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. ¿Lo puedes creer? Wow, yo entre más pasan los años ya le cuesto menos, pero también. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. No teman, ¿ok? Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Fe o religión. Pase lo que pase, o denme mis canicas, ya no juego. Ya no me gustó esto de ser cristiano.
¿Cuántos saben que hay un horno de fuego ardiente que nunca se apaga y cuyo tormento es eterno y tiene nombre y se llama infierno? Y es real, y es tan real como el cielo. Pero sabes, hay otra historia que no vamos a leer hoy porque no nos daría tiempo, pero que me anima muchísimo. Pedro le negó 3 veces a Jesús y me inspira. Pero la historia no se queda en que Pedro le negó 3 veces. Pedro le negó 3 veces, pero ¿sabes qué pasó acto seguido? Lloró amargamente. Y eso tiene un montón de connotaciones. Una de ellas es que su corazón fue humillado hasta el arrepentimiento, que Dios lo quebrantó al punto del arrepentimiento y decir, ¿qué hice? Y seguramente su oración fue, Dios, perdóname y ten misericordia de mí. ¿Y sabes qué hizo Dios? Ese Dios misericordioso lo restauró. Pero ¿sabes por qué razón? Porque no es parte de lo que Jesús dijo, que el que lo niegue lo negará también. Porque oportunamente se arrepintió. Es palabra clave en esto. Oportunamente se arrepintió. Sabes, desde que Jesús ascendió al cielo hasta nuestros días, la humanidad entera está viviendo profética y escatológicamente un paréntesis en la historia que se llama la edad de la iglesia y la época de la gracia, en la que hoy es el tiempo oportuno para arrepentirse de todo cada día y vivir en comunión con Dios y decir, Señor, perdóname, no estoy haciendo lo que a ti te agrada. Señor, perdóname porque te he rechazado consciente y voluntariamente. Y sabes que necesito que derrames tu gracia sobre mi vida. Así es que si tú te sabes hoy, estando en medio de este lugar que no le conoces, hoy es súper oportuno. A mí no me pagan más ni menos, ni no estoy ganando nada por decirte esto. Pero si la Biblia es verdad y si el fuego de horno ardiente es verdad, el mensaje es este: arrepiéntete, pide perdón y cree en Jesús y serás salvo. Y serás salvo, ¿no? Quizá en una de esas y puedes mirar en tu vida que hay una religión, pero no hay una relación con Dios. Que vienes los domingos, pero el resto de la semana ni siquiera lees la Biblia. Que vienes los domingos, pero jamás en tu diario vivir levantas una oración al Dios de los cielos. Que vienes a una iglesia, pero no eres parte de una iglesia, de un cuerpo. Son los medios que Dios nos ha dado para perseverar en la fe. Ahora, si tú conoces a alguien, piensa en esto, porque me están viendo muy feo. Quiero apelar a su conciencia, no lo que no quiero es condenarles, pero sí, si alguno se salva, yo le doy gloria a Dios esta mañana. Piensa en esto conmigo. Si conoces a un cristiano, título que no viene en la Biblia, más que algunos dijeron, ellos son cristianos, pero ellos asimismo nunca se llamaron cristianos. Y para referirse entre ellos era siervo o era santo, no cristiano. Pero hoy conocemos este término de cristiano. Si tú conoces un cristiano que los domingos está apurado por ver dónde está su Biblia, no la lee nunca, que no ora y que no es parte del cuerpo del Dios viviente,
pero va todos los domingos a la iglesia, o casi todos los domingos, porque a veces tiene otras prioridades. Ya, no nos condenes, ok. Yo espero que tú sospeches si lo que tienes es una religión o una comunión con Dios. Una comunión con Dios. Ya oraba con el Salmo 1, Paul, hace un momento. Se deleita en la ley del Señor y en ella medita de día y de noche. ¿En qué? En la palabra de Dios se deleita. Y entonces, si no, estás viviendo un engaño y estás viviendo caprichosamente y estás jugando con tus reglas y estás pensando que eres salvo. La Biblia les llama que a veces son unos árboles frondosos, pero que no dan fruto. Los que te conocen pueden ver fruto en tu vida, pueden ver a Cristo en tu vida. Amas, es que en serio, medita en esto. Amas su palabra te alimenta todos los días. Oras a Dios consistentemente todos los días. O sea, gracias por los alimentos. No. Allí cerrada tu puerta donde nada te ve, no tienes que exhibirlo. No tienes que anunciarlo, no tienes que decirle a las personas, eso estaría peor. Miren qué espiritual soy. Miren cuánto la Biblia sé. Pero allí en privado, donde nadie te ve más que tú y Dios, si eso no está sucediendo, aunque tengas años viniendo aquí, aunque tengas una vida, aunque tus papás te hayan traído a la iglesia, la fe no se hereda, la fe no se presta. La fe es un don de Dios que viene por la gracia de Dios. ¿Tienes fe propia o fe prestada? ¿Tienes una religión o tienes una relación con Dios? La fe suele crecer en nuestras vidas justo como una semilla de mostaza en buena tierra. Y entonces nuestras acciones cotidianas, ese hombre estaba buscando en su desesperación ver fe genuina en alguien. Y piensa si no necesitaba un testimonio tan fuerte en su vida, Nabucodonosor, de ver fe genuina, de ver fe real a su alrededor, ¿no? Y fue fuerte, pero a la vez simple. Lo que ellos mostraron fue obediencia a Dios. Entonces nuestras acciones hacen madurar nuestra fe. Y si no me crees, pregúntale a Job, pregúntale a Abraham, pregúntale a Moisés. Voy a repetirlo. La obediencia, el obedecer a Dios, nos hace crecer, nos hace madurar en la fe. Por lo contrario, entonces la desobediencia apaga nuestra fe, deprime nuestra fe. Cuando cerramos nuestros oídos a Dios y decimos, no voy a hacer tu voluntad, sino la mía. Y yo diría que una oración que tenemos que hacer esta mañana es: Dios, danos la fe de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿No crees? Danos una fe como la de ellos, Dios. Vamos al verso 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante. O sea, imagínate la cara de Nabucodonosor así. ¿Qué? ¿Qué les pasa? A mí nadie me hace eso, ¿no? Contra Sadrach, Mesach y Abednego. Reaccionó ordenando
que se calentara el horno 7 veces más de lo que acostumbraba a calentar. O sea, hay una reacción. Y a veces hay personas que antes de orar, que antes de pensar, toman decisiones reactivas y ni siquiera le preguntan a Dios. Y en las cosas sencillas de la vida, pero a veces en cosas más complejas, ni siquiera le preguntan a Dios: oye, Dios, ¿es la mujer que tú quieres para mi vida? ¿Es el hombre que tú quieres para mi vida? ¿Es el trabajo que tú quieres para mi vida? ¿Es la profesión que tú quieres para mi vida? O sea, ¿es esto la decisión que...? Porque a veces somos más reactivos que espirituales, ¿no? O sea, buscamos más nuestro yo que hacer la voluntad de Dios. Entonces ahí está él reaccionando y diciendo: ¿saben qué? Échenle más fuego, buena leña, que eso 7 veces más de lo común arda. Y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran como estaban atados Sadrach, Mesach y Abednego, y los echaran en el horno de fuego ardiente. Verso 21. Entonces estos hombres fueron atados, justo como mandaba el rey, y arrojados con sus mantos, con sus, o sea, así vestidos, con sus gorros. Algunos dicen que eran turbantes, pero podrían ser equipas o algo así, no sé. Aquí la Nueva Biblia de las Américas dice gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Verso 32. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, 7 veces más de lo normal, ¿no? La llama de fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, imagínate, los que fueron a echarlo en el horno, nomás a la hora de meterlo, se llamaban, ¿no? Verso 23. Pero estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno del fuego ardiente, a punto de que lo mejor de sus vidas estaba por ocurrir. Chécate el 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y, levantándose apresuradamente, preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran 3 los que echamos atados en medio del fuego? Así es, oh rey, respondieron ellos. Miren, respondió el rey, veo 4 hombres. ¿Cuántos? Ya no eran 3, sino 4 sueltos. Ya no están atados. Lo único que se quemó fueron sus ataduras, si es que se quemaron. Si no, es que Jesús las desató. Ya no eran 3, sino 4. Entonces chécate a Nabucodonosor asustado, porque están mirando, no sé cómo, pero están mirando en ese lugar y dicen: oye, hay 4. Y se pasean en medio del fuego sin sufrir daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo del Dios de los dioses. ¿Sabes qué es interesante? Hay una versión, creo que es la Septuaginta, que dice que estaban cantando alabanzas en medio del horno de fuego. Un cuarto hombre vivo entre ellos, que por la narración tenía un aspecto divino, tenía un aspecto glorioso, ¿no? ¿Quién era? Dígalo sin miedo. Cristo, era Cristo. Es una cristofanía, así se llama en teología, la aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Jesús paseando con ellos en medio del horno de fuego. O sea que Sadrach, Mesach y Abednego conocieron a Jesús. ¿Pero dónde lo conocieron? En el cine, con una bolsa de palomitas, todos relax, todos tranquilos así.
No, ¿sabes dónde conocieron a Jesús? En medio del horno del fuego ardiente. Y es una tremenda realidad. ¿Sabes dónde podemos conocer mejor a Dios? En las pruebas. Yo lo he comprobado una y otra vez. Los últimos años he vivido muchas pruebas muy intensas. Muchas de ellas no se las desearía a nadie. Desde pérdidas de familiares, etcétera, y todo eso. Pero ¿sabes algo? Le doy gracias a Dios por esos hornos de fuego. No tan calientes como el de Sadrach, Mesach y Abednego, pero le conozco más. Porque he visto su fidelidad. Porque he visto su gracia. Porque he visto su poder. Porque he visto su amor. Lo he visto en todos esos hornos de fuego. ¿No? El horno de fuego ardiente. Ahí es donde nuestra fe es refinada, mis queridos hermanos. Nadie quiere ir a ese lugar. En su sana conciencia, ¿quién quiere ir al horno de fuego ardiente? Pero el horno de fuego ardiente nos purifica y nos prepara. Nuestra fe es refinada. Y sabes, así yo mirando hacia atrás y diciendo, ok. Ellos lo vieron con sus ojos. Pero puedes estar seguro, si tienes fe en Él, lo veas o no lo veas, Jesús está allí. Él lo prometió. Él lo prometió. Él lo prometió y dices, wow. Él lo prometió estar allí en medio de las pruebas. Ve conmigo a 1 Pedro capítulo 1. Este es un buen recordatorio para ti, para mí esta mañana. ¿Ya están allá? Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. O sea, el marcador final está garantizado, ¿ok? Amén. Verso 6. En lo cual ustedes se regocijan grandemente. No, pues sí, amén, aleluya, gloria a Dios. Aunque ahora, por un tiempo, si es necesario, sean afligidos por diversas pruebas. ¿Es necesario? Verso 7. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. No ahorita, sino el día del Señor, cuando Él venga, vamos a decir, valió la pena. A quien sin haber visto ustedes lo aman. No lo hemos visto, ¿no? Y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inexplicable, inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de vuestras almas, ¿no? Entonces, aunque nos gozamos en todas las verdades contenidas en el Evangelio de Jesucristo, y aunque sabemos que ese día va a llegar, y ese día que todo esto va a pasar, y esa es la esperanza viva que mantenemos todos los creyentes, y vemos la vida diferente, como los que creen y tienen esperanza, y no viviendo como los que no tienen esperanza. Entonces, ahora por un tiempo es necesario ser afligidos por diversas pruebas, porque a través de las pruebas nuestra fe es refinada como se refina el oro. El oro lo ponen en crisoles, en contenedores, y le prenden fuego y se separa de los otros metales, de la plata, ¿no? Por eso cuando dices, este no es oro puro de 24 quilates, sino es de 10, de 12 quilates, es porque está mezclado con otros metales como la misma plata. Y para obtener oro puro le tienes que meter fuego, no hay otra forma.
No hay otra forma de que nuestra fe sea refinada. No hay otra forma. Entonces tenemos que aprender, iglesia, a ver esto y entender esto, porque a los que aman a Dios, su fe va a ser probada más de una vez. Probablemente no como Sadrach, Mesach y Abednego, probablemente no como el hombre de la pistola, pero sí muchas veces y todos los días en pequeñas circunstancias. Ahora quiero mencionar ya en esta recta final, verso 25, nos faltan los versos, pero quiero mencionar muy rápidamente. Te pregunto, ¿quieres crecer en la fe? ¿Sí? ¿Te pasa igual que a mí, que veo la fe de Sadrach, Mesach y Abednego y digo, Señor, yo no sé qué haría en una situación así? Bueno, Dios nos da fe, pero la fe se cultiva. Así como un grano de mostaza, la fe se cultiva. Y entonces, si quieres crecer en fe, déjame darte 3 puntos súper rápidos de cómo crecer en la fe, y espero esto te sirva y te sea de utilidad para llevar. Número 1, si quieres crecer en fe, obedece en las pruebas cotidianas. Ya lo expuse. El que es fiel en lo poco es el que es fiel en la comida de Babilonia, es fiel en lo mucho, en el horno de fuego ardiente. ¿No? En las cosas pequeñas. Dice Hebreos 11, verso 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, en esas pequeñas cosas, obedeciendo, teniendo certeza, no lo puedo ver, no sé qué va a pasar, no sé qué va a hacer Dios, porque aún no lo tengo. Si lo tuviera ya no es fe, no se necesita fe, pero aquello que no sé y no veo, pero decido confiar en Dios, en esas pequeñas cosas. Joven, ¿quieres vencer el pecado? Crece en gracia y vas a vencer. Esposa, esposo, ¿quieres crecer en amor hacia tu esposa y hacia tu esposo? Conoce a Dios y ve cómo nos amó de tal manera tan sublime. Y entonces vas a poder amar como Cristo amó a la iglesia, y tú vas a poder honrar y respetar a tu esposo como la iglesia honra y respeta a Cristo. Número 2, ¿cómo crecer en fe? Pidiendo. En una situación cotidiana llegó al punto que los apóstoles les dijeron: ¿y hasta cuántas veces hay que perdonar? Y 70 veces 100. Y era algo de perdón entre nosotros, ¿no? Me ofendiste. Y entonces cuando Jesús les dice: tienen que perdonar, esa es la ruta. ¿Sabes qué respondieron? Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles: Señor, aumentanos la fe. ¿Qué pidieron? Danos más fe, porque a veces hay circunstancias que dices: no sé si voy a poder con esta. Aumentanos la fe, Señor. Entonces, pidiendo más fe. Y número 3, entonces obedeciendo, pidiendo fe. Y número 3, ustedes o muchos de ustedes conocen el texto. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo crecemos y maduramos en fe? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. ¿Quieres que tu fe crezca como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae? Simple, no es tan complicado. Deleítate en la palabra del Señor de día y de noche, y descubre todos los tesoros que están escondidos en ella. Y cuando Dios te hable, obedece y créele, y tu fe va a ser inamovible y no te vas a dejar llevar por cualquier viento.
No. Verso 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Unos versos atrás estaba: échenle más leña, que arda 7 veces más. Salgan y vengan acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y otra vez ahí viene la lista: y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres, como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún olor del fuego había quedado entre ellos. Cuando Dios hace un milagro, se asegura que no haya dudas, 0 dudas. ¿Quién intervino aquí? Dios. ¿Quién los salvó? Dios. Y está toda esta lista allí que vemos a los gobernantes y todos ellos para testimonio a todas las edades. O sea, testigos, muchos testigos presenciales. Y entonces, ¿qué vamos a hacer, mis queridos hermanos? Vamos a ser de los que dicen: todo el mundo lo hace, no es tan grave, puedo sobrevivir con esto. Seguir la corriente del mundo, o estar dispuestos a ver la mano poderosa de Dios sobre nuestras vidas. Iglesia, el Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego es el mismo, no ha cambiado. Créelo, es el mismo. Entonces, cobardes o valientes. Después léelo, habla de cobardes, Apocalipsis 21:8. Y termino en el 28, 29 y 30. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Esto está impresionante, el verso 28. O sea, ahí ya tienen a un Nabucodonosor reconociendo la fe y la convicción de estos hombres y exaltando a Dios. Eso no quiere decir que fue salvo, lo vamos a ver en los próximos capítulos. Probablemente está reconociendo que este es un Dios más entre sus muchos dioses, pero está diciendo: el Dios de ellos es un Dios real, y es un Dios que se manifiesta, y es un Dios poderoso. Por tanto, proclamó un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. ¿Se acuerdan que lo vimos? Capítulo 1, lo que era descuartizar, ¿no? Que los amarraban y todo eso, ya lo expliqué. Que fuera descuartizado y sus casas reducidas a escombros. Ya también vimos este método de tortura ahí en el capítulo 1, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. ¡Wow! ¿No? Entonces el rey terminó el capítulo como el anterior, que dice que hizo prosperar en Nueva Biblia de las Américas, pero si tú lo estás leyendo en Reina Valera, dice ahí al final del capítulo 2, dice engrandeció, ¿no? Reina Valera dice engrandeció, pero el punto es que los hizo prosperar, ¿no? Sus vidas fueron una carta abierta que los demás pudieron ver y reconocer a su Dios. Sus convicciones hablaron más que sus palabras. De bocones está lleno el infierno, yo creo.
¿No? Sus vidas fueron una carta abierta que muchos podían leer. Impactaron a esa generación. Y podemos impactar a nuestra generación con nuestra fe. No solo ellos, también Daniel terminó haciéndole al menos reflexionar en cuanto a la fe que tenían estos 4 muchachillos. En conclusión, mis queridos hermanos, primero, recuerda esto: nuestra fe va a ser probada muchas veces, todos los días, todo el tiempo. Y si conoces a Dios, tus convicciones hablarán más que tus palabras. Y si no le conoces, no te esperes, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Y segundo, cristiano, recuerda esto, que Cristo se le conoce mejor en el horno de fuego y que Él siempre está con nosotros. La fe de esos jóvenes habló diciendo: pase lo que pase, no te negaremos, Dios. ¿Cuántos podemos levantarnos hoy y decir: Señor, quizá no tengo la fe, pero aumentanos la fe? Quizá he sido más como Pedro que como Daniel, pero aumentanos la fe, Señor. Queremos conocerte y queremos llegar a tener esta clase de fe, esta clase de obediencia, esta clase de santidad en nuestras vidas. ¿Quieres hacer esa oración conmigo? Ponte de pie, si no, no te pongas de pie, no es necesario. No es necesario, solamente si quieres hacer esta oración conmigo, con un corazón sincero, nuestra religión no impacta a nadie ni a Dios. A Él le impacta un corazón sincero, real, nítido. Entonces, es así, dile: Dios, aquí estamos, perdónanos. Perdónanos, Dios, porque muchas veces en lo poco no te somos fiel. Esa es nuestra realidad, Dios, y lo reconocemos hoy delante de ti. No nos importa lo que el mundo entero crea o piense, Señor. Te servimos a ti y vivimos para ti, Señor. Es por ti y para ti, Señor. Entonces, permite que tu gracia caiga nuevamente sobre nosotros. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe para que cuando nuestra fe sea probada por fuego, Señor, permanezca, Señor, y se purifique como el oro, Dios, en las cosas pequeñas y en las cosas grandes, Señor. Aunque no miremos y aunque pensemos que no van a salir las cosas como esperábamos, confiemos en ti, Señor, y podamos ver tu poder sacándonos del horno de fuego, Señor. Queremos conocerte más, dile así a Dios. Ayúdanos, Señor, queremos conocerte más, Señor. Permítenos amar más y más tu palabra. Y sí, como oraba ya desde el principio esta iglesia, queremos terminar orando así, Señor. Queremos ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, Señor, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, Señor. Si alguien hay en este lugar que pues hoy Dios le habló, probablemente estás reconociendo: no conozco a ese Dios, al Dios de la Biblia. No es un tema de religión, es un tema de fe, de conocimiento del Dios Altísimo. Entonces, ¿sabes algo? Jesús vino a morir por ti. Derramó su sangre en esa cruz por ti, para darte vida y para darte esperanza. Y en Él hay gozo y en Él hay paz.
En Él hay vida y en Él hay seguridad. Así que si tú crees eso, Él no vino a condenarte, Él vino a salvarte. Y si tú lo crees, hoy pídele ahí en tu lugar donde estás, pídele perdón. Y dile, al estarle pidiendo perdón, dile: creo en ti, Señor. Creo en ti. Creo en ti, Señor. Y dile así: ven y toma el control de mi vida, Señor. Te la entrego hoy. Te entrego mi vida a ti sin reservas, Dios. Y a partir de hoy, Señor, permíteme crecer en la fe, Señor. Permíteme crecer en la confianza en ti, Señor. Dile eso. ¿Sabes qué promete la Biblia? Que si tú hoy te rindes a Él, Él te daría una nueva vida, una especie de nuevo nacimiento, nacer en el Espíritu. Entonces, si tú has orado con fe esto, si tú le has dicho: perdóname, Señor, y creo en ti, y entiendo lo que hiciste por mí en la cruz, entonces Él está poniendo su Espíritu dentro de ti, está sellando tu vida como garantía de que te dará vida eterna y que nada, nadie te podrá separar de Él. Y si has nacido de nuevo esta mañana, yo te animo a que empieces a leer la Biblia, empieces a tener una vida de oración y te pegues a una iglesia donde puedas seguir creciendo tu fe. Padre, gracias, Señor, por todos los que han hecho esta oración esta mañana, Dios. Tú sabes y tú conoces corazones, solo tú lo sabes. Nada ni nadie se oculta delante de tus ojos, Señor. Y no queremos avergonzarnos de ti nunca, Señor. Nunca, Señor. No queremos negarte ante ninguna situación, Dios. Aún en esas pequeñas situaciones queremos confesarte, Dios, y creerte a ti. Y Padre, bendice esta tu iglesia, Señor. Gracias por que nos has sostenido, nos has dado sustento estos días. Y podemos ser parte de tu obra trayendo ofrendas como parte de nuestra adoración. Bendice a tu pueblo, bendice a los que están necesitados, a los que están enfermos, a los que están pasando por pruebas, por debilidad. Bendícenos, Dios, como solo tú puedes hacerlo, Señor. Y glorifícate entre nosotros, Dios. En el nombre precioso de Jesús. Amén.